Hola, hola, yo soy Indara Estelar y hoy quiero discutir contigo la energía de Mercurio retrógrado en Piscis. Sí, ya lo sé. Cada vez que escuchamos que viene Mercurio en retrógrado, lo primero que se nos viene a la mente es, ¡ay no, de nuevo! O cuántas veces ese Mercurio tiene que ponerse retrógrado, Dios mío. Pero antes de hablar en lleno de Mercurio retrógrado como tal y en Piscis, primero necesitamos entender quién es Mercurio de verdad, porque cuando comprendes el arquetipo vas a comprender el tránsito. Y Mercurio, Hermes en la tradición griega, no era simplemente el mensajero de los dioses como si fuera un tipo de UPS celestial o un DHL del cosmos, sino que Mercurio era el intérprete entre los mundos, el que podía moverse entre el Olimpo, la Tierra y el inframundo. O sea, él es el que cruzaba esas fronteras, el que llevaba mensajes desde donde otros no podían entrar. O sea, él bajaba al Hades y regresaba. Y eso no es un detalle mitológico simplemente nice, sino que esa es la analogía perfecta de la función de Mercurio dentro de nosotros. Porque Mercurio rige la mente, sí, pero no solo la mente racional, rige la traducción como tal, la conexión que hacemos, es el puente para entender lo que vivimos. Es esa capacidad de tomar algo invisible y volverlo palabra, tomar una sensación y volverla una idea, tomar una experiencia y volverla un significado. Entonces, Mercurio es este sistema que traduce los mundos internos en el lenguaje. Por eso es que Mercurio rige cómo hablamos, cómo pensamos, cómo entendemos, también rige cómo aprendemos, cómo negociamos, escribimos, escuchamos, cómo nos movemos, cómo nosotros enviamos mensajes, cómo conectamos puntos, porque Mercurio no solo transmite información, sino que Mercurio le da forma. Y Hermes también tiene una capa muy fascinante, que es muy veloz, pero también es un trickster, o sea, es astuto, es muy móvil, es muy ambiguo, no siempre enseña con líneas rectas, muchas veces enseña con giros, con dobles sentidos y con caminos muy inesperados. Entonces, psicológicamente esto es muy profundo, porque los mensajes aquí no necesariamente van a llegar puros, o sea, siempre van a pasar por un intérprete y ese intérprete en cada persona puede ser diferente. Entonces, cada quien escucha desde su propia historia, desde su temperamento, desde su regulación del sistema nervioso o falta de regulación en su sistema nervioso, o escucha desde lo que aprendió a temer y lo que aprendió a nombrar, a verbalizar, a mencionar. Entonces, por eso dos personas pueden vivir la misma situación y entenderla de formas completamente distintas sin que una necesariamente esté mintiendo y la otra tenga disque toda la razón, ¿ok? Porque a veces lo que cambia no es el hecho, sino el filtro por el cual se narra ese hecho. Y aquí Mercurio se vuelve una joya astrológica, porque Mercurio en la carta natal no te va a decir solamente cómo tú hablas, sino cómo tú traduces la realidad. Mercurio en tu carta natal te muestra tu estilo mental, la velocidad con la que tú te expresas y la que tú procesas, el tipo de evidencia que te convence y la manera en que conviertes esa experiencia en significado. Por ejemplo, mi Mercurio natal está en mi casa 12 y está en mi signo de Aries. Entonces es un Mercurio que es muy directo, es muy rápido, es muy chispa y es muy intuitivo. Es un Mercurio que me ayuda a descargar conocimientos de los que mi consciente y mi inconsciente todavía no están conscientes, ninguno de los dos, simplemente descargo información y por lo general es como muy acertada esa información, es como muy asertivo. Y por lo general yo hablo muy rápido, pero es que mi Mercurio está en Aries, no tiene básicamente ese entrenamiento que lo hace sentarse a pensar, a meditar un poco más las cosas. No, mi Mercurio me hace casi que acelerar y no parar. Mi mente siempre está encendida. Todo este tipo de temas tienen que ver con nuestro Mercurio. Ahora, imagínate que tu Mercurio está en Tauro, entonces quizás tu manera de percibir las cosas y de traducirlas es una manera mucho más sensorial, es una manera en la que te conectas mucho más con
tu medio ambiente, lo que te rodea, lo que tú tienes, las cosas más tangibles, porque Tauro es esa presencia total. Entonces, es un Mercurio que se puede expresar de una manera diferente. Es un Mercurio que también puede tener opiniones muy fijas, porque Tauro es un signo fijo y de tierra. Entonces, puede que sea una persona que exprese mucho su Mercurio en formas de opiniones muy fijas, opiniones que puede costar un poquito más que lo puedas convencer de cambiar su opinión en algunos momentos. Por eso es que cada Mercurio es un lenguaje de interpretación totalmente diferente, porque uno puede leer como reto, otro como amenaza, el otro lo lee como un símbolo, otro quizás como un dato, una posibilidad, una herida, una estrategia, ¿me entiendes? Y no es porque uno sea mejor que otro, sino porque cada mente está afinada para captar cierto tipo de mensaje primero. Eso es biológico. Entonces, esto cambia todo en relaciones, en negocio y comunidad. No basta con tener la razón, sino que hay que saber traducir. Aquí el trabajo de Mercurio no es solamente ser la verdad, sino que es el traductor, ¿ok? Y cuando el traductor está herido, apurado o saturado, hasta el mensaje más claro puede llegar distorsionado. Por eso, cuando Mercurio retrograda, no es que todo se vaya a dañar, sino que es la función de traducción que entra en revisión. Aquí no solo vamos a revisar lo que dijimos, vamos a revisar el filtro desde el cual lo dijimos. Esto es como si Hermes te dijera, ok, vamos a mirar tu lenguaje interno, vamos a revisar cómo estás entendiendo lo que te está pasando. Tal vez el problema no es solamente el mensaje, sino es el código con el que lo estás leyendo, ¿me entiendes? Entonces, cuando Mercurio se entra en retrógrado, el mensajero deja de ir por la autopista y se mueve por pasajes internos. No va a llevar los mensajes hacia afuera, va a bajar contigo a buscar mensajes enterrados. Y aquí, Mercurio retrógrado en Piscis se vuelve una obra maestra, porque si Mercurio es el que baja al inframundo, en Piscis va a bajar directamente al océano del inconsciente. Piscis es aguas profundas, memoria emocional, son sueños, es intuición, lo que no se verbaliza, es lo que se siente pero no se sabe explicar. Este tránsito no solo nos va a traer la revisión de comunicación, sino que nos va a traer una inmersión interna, donde Mercurio entra en Piscis y te va a decir, ok, vamos a revisar no solo lo que dijiste, sino que vamos a revisar desde qué herida, desde qué deseo, desde qué ilusión o desde qué verdad lo dijiste. Por eso se puede sentir muy extraño, porque la mente deja de operar en modo lógico y va a empezar a recibir mensajes en forma de símbolos, de nostalgia, de intuición, sensaciones corporales, sincronicidades, sueños. No estás perdiendo claridad, sino que estás cambiando de idioma. Y si no lo entiendes, te vas a desesperar. Si lo llegas a entender, se va a volver un portal. Porque Mercurio aquí no viene como un ejecutivo mental, sino como un traductor de la transición. Viene a recuperar las palabras perdidas, las verdades no nombradas, las conversaciones pendientes y partes de tu voz que están atrapadas en miedo, en culpa o en fantasía. Aquí Mercurio no solo viene a comunicar, sino que va a recuperar sentido, mensaje y conciencia. Retrogradar no es un castigo, es ese regreso para salir con la mente más limpia y la palabra más verdadera. Ahora, desde la perspectiva astronómica, la retrogradación de un planeta es un movimiento realmente aparente, o sea, desde nuestra perspectiva aquí en la Tierra parece que Mercurio está retrocediendo, pero en realidad es un efecto de perspectiva orbital, ¿ok? Simbólicamente esto refleja lo mismo, o sea, no hay falla de nuestro planeta, sino que hay una reorganización de la percepción. Y esto es lo que hace en nosotros Mercurio retrógrado. Ahora, Mercurio retrógrado en Pisces no es solo niebla mental, es un periodo donde la mente empieza a revisar lo que el corazón ya había archivado, pero que no necesariamente lo había integrado o superado, como nos gusta decir. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que en estos días puedes descubrir que estás extrañando algo que quizás ya pensabas que había superado, o idealizando algo que te dolió, o pensando que volver atrás es la mejor opción. No porque sea la verdad absoluta, sino porque Piscis puede suavizar el recuerdo del dolor y dejarte sintiendo solo la parte dulce, la parte más simbólica, la parte de, ay, ¿qué pudo haber sido?
¿Me entiendes? Entonces, por eso este tránsito pide que tengas mucho discernimiento, o sea, que sepas diferenciar qué cosa es qué. ¿Me entiendes? No toda nostalgia habla de que lo más sano sea regresar a esa otra realidad que puedes estar extrañando. Hay muchos momentos de nuestra vida que han podido sentirse mucho más fáciles, mucho más relajados, sin resistencia, porque definitivamente que estos últimos años sí hemos vivido energías muchísimo más intensas en términos de cambios y choques colectivos y cambios de ciclos y eras y saltos cuánticos y de todo. So, es normal sentir que pueden haber habido otros momentos en los que las cosas eran más fáciles o mira, cuando yo hacía esto de esta manera, cómo eran los beneficios, ¿me entiendes? Entonces, este Mercurio retrógrado en Piscis te puede traer este tipo de pensamientos, este tipo de sensaciones, este tipo de recuerdos. Eso no significa que lo que estás viviendo ahora no vale igual, ¿ok? No significa que te equivocaste, no significa que tomaste una mala decisión, no significa nada de eso, simplemente significa que has tenido que pasar por la evolución necesaria que está sosteniendo tu nuevo ciclo, tu nuevo inicio que te está dando el universo para que tú construyas desde una verdad mucho más sincera, una verdad mucho más auténtica y una versión mucho más acercada a lo que realmente viniste tú a explorar en esta tierra, en esta vida. Recuerda que la humanidad ha estado evolucionando, su campo de luz ha estado aumentando, el awareness, la conciencia de todo lo que nos rodea ha estado aumentando de manera exponencial porque de esa manera estamos acelerando la evolución a una tierra diferente, porque ya era necesario que muchas almas nos despertáramos a las realidades que ahora estamos mucho más conscientes del poder que nosotros realmente tenemos, el poder que le damos a otros, cómo puede perjudicarnos, cómo los elites y los gobernantes siempre van a querer su mejor beneficio personal y cómo nosotros tenemos que ir liderando desde el amor, desde la conciencia y desde sanando nuestras propias sombras sin sentir en ningún momento vergüenza por no ser humanos perfectos ni por ser humanos que tienen emociones y que tenemos sentimientos y que tenemos experiencias en nuestra vida y tenemos días buenos y tenemos días malos, pero que sobre todo estamos conscientes de que nuestra intención es evolucionar, es crecer, es ayudar a nuestra familia, ayudar a nuestros hijos, ayudar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor a ser felices, a ser más libres, a ser cada vez más dueños de su propio destino y de su propia vida. Entonces, Mercurio retrógrado en Piscis te trae este tipo de energía, no para que te sientas mal por cómo estás ahora si no es en el lugar exactamente en el que tú quieres estar, sino para que puedas integrar todas estas cosas que quizás todavía faltan para que realmente puedas tomar los pasos que estás necesitando tomar para llegar a ser esa próxima versión de ti que estás buscando ser en este momento. Entonces, entender que no todo lo que extrañas te conviene, no todo lo que regresa es para retomarlo y que a veces vuelve para que lo veas con otros ojos, porque muchas veces Mercurio retrógrado lo que quiere es que nombres mejor las cosas y que por fin hagas ese closure, ¿ok? Ese es el tono real de este Mercurio retrógrado en Piscis. Revisar desde una conciencia más madura lo que antes se habló, se sintió o se decidió desde otro filtro. Y en este ciclo hay una textura muy específica y muy potente, y es que Mercurio entra en retro a finales de febrero, el 25-26, según la zona horaria en la que te encuentres, y poco después hace una conjunción divina con Venus en Piscis, y Venus en Piscis ya sabemos que está exaltada. Mercurio en Piscis se dice que está en detrimento, porque no puede agarrar tanto los hechos y no puede hacer una traducción tan literal, sino que Piscis es mucho más simbólica. Entonces, mira qué poderoso, porque aquí le va a poner al retro una capa venusina súper clara de vínculos, de valor, de deseo, de nostalgia, de autoestima, de dinero, de placer, de gusto, de estética, reconciliaciones o conversaciones emocionales que están pendientes. O sea, aquí la revisión mental no va a ocurrir como en frío, sino
pasando por el corazón. Por eso muchas personas van a sentir cosas como que, ok, pensé que ya estaba esto cerrado, pero ¿por qué me estaba moviendo de nuevo? O lo extraño de verdad, o estoy extrañando una versión idealizada de esa persona o de esa situación. ¿Me entiendes? Como que, ok, me acuerdo de los momentos más lindos, más felices, pero no me estoy acordando de los más malitos. Entonces, ahí podemos caer en esa confusión de un Mercurio retro en Pisces y en conjunción a Venus. Pero también te entran preguntas como tipo, ¿estoy hablando desde claridad o desde la añoranza? O lo que necesito es reconciliarme con alguien o conmigo misma. Y esto aplica a relaciones amorosas, sí, sí, pero también a amistades, a familias, a clientes, a tu dinero, tu creatividad y a tu propia voz. Recuerda que estamos hablando de Venus. Y Venus lo que busca más allá del amor y las relaciones es el gozo, el disfrute, el satisfacer sus propias necesidades y sentirse gloriosa en su autovalor. Y Venus en Pisces es una Venus que no tiene límites. Entonces, Venus en Pisces atrae desde su propio magnetismo. Entonces, como ya te dije, no necesariamente significa que tengas que volver, sino lo que toca es volver a revisar ese lenguaje o esa traducción con el que tú viviste eso, porque Mercurio en retro en Pisces también puede mostrarte que una conversación se dañó no solo por el contenido, sino por el filtro desde el que se habló, ya puede ser, no sé, a la defensiva o desde el orgullo, desde un miedo, confusión, suposiciones, heridas o simplemente evasión. Entonces aquí el trabajo no es entrar en pánico, sino observar con honestidad que estoy releyendo, que estoy romantizando, que necesito aclarar y que se quedó ya sin nombre. Ahora sí, y ahora sí, las fechas claves de este ciclo, pero leídas desde una versión mucho más práctica y utilizables en tu día a día. Primero, el 11 de febrero entramos en la presombra de Mercurio retrógrado. Aquí el tema se empezó a asomar, o sea, ya empezaron esos pequeños ecos, esos pensamientos repetidos, esas personas que volvieron a aparecer en tu mente o los temas de comunicación que se enredan suavecitos, señales de que algo necesita revisión. Ya todavía no es el caos, pero sí es la antesala. O sea, ya aquí estamos marcando el hilo. 26 de febrero para Panamá. Mercurio estaciona retrógrado en Pisces. Aquí arranca oficialmente esa revisión. Aquí la energía se siente mucho más espesa, más interna, más sensible. Aquí va a ser normal que notes que tienes más dispersión, más cansancio mental, más dificultad para explicar lo que estás sintiendo con mucha precisión. Entonces, no fuerces respuestas rápidas, ¿ok? Simplemente observa los patrones que se están dando. Luego, el 28 de febrero, Mercurio entra en conjunción con Venus en Pisces. Y este día es clave para esas conversaciones desde el corazón. Es un día muy bueno para volver a una conversación que quedó rara, incompleta o mal filtrada, como te lo acabo de explicar. Para aclarar algo que se dijo, ya sea desde el orgullo, desde el miedo, desde la confusión, para pedir perdón si te hace sentido, ¿no? Pero no necesariamente para pedir perdón, sino puede ser también para aclarar. Aquí es buenísimo si quieres expresar algo que no supiste decir bien en su momento. Entonces, también puede activar mucha nostalgia, mensajes del pasado o ganas de retomar el contacto con alguien. Aquí la clave es no actúes en automático simplemente por la emoción. Primero siente, luego nombra la emoción con conciencia y si lo usas bien, esta conjunción te puede ayudar a comunicar con mucha más suavidad y verdad algo que antes había salido un poco torcido. Luego, el 9 de marzo, Mercurio hace un trígono hermoso a Júpiter. Aquí entra aire, hay como una descompresión y una perspectiva nueva. Este es de esos días donde por fin entiendes algo que llevabas sintiendo pero que no sabías explicar. Es buenísimo para hacer journaling, terapia, oraciones, planificaciones suaves, conversaciones muy honestas y decisiones que necesiten visión más amplia. Esto también va a ser excelente para que puedas enseñar, para que puedas escribir, grabar, compartir alguna idea, porque Júpiter te va a ayudar a ordenar ese mensaje sin perder tu profundidad. El 15 de marzo, Mercurio va a entrar en una conjunción con Marte y Mercurio y Marte juntos, aquí las palabras vienen con fuego. Esto es un buen día para hablar claro, para poner tus límites, para decir lo que te has estado tragando, quizás por ser muy nice,
para tener una conversación pendiente que necesita mucha valentía. Pero ojo, Marte también puede hacer que lo que hable sea desde la irritación o la reacción, así que mucho cuidadito con esto este día. Aquí lo normal sería que antes de responder, no, aquí lo ideal, ok, aquí lo ideal sería que antes de responder regules tu cuerpo, porque si no vas a poder decir una verdad que sí es real, pero en un tono que cierre puertas, ¿ok? Entonces usa esta energía para valentía, pero no para descarga. Limítate un poquito ese día con cómo dejas salir tus emociones. Luego, el 16 de marzo, Mercurio entra en cuadratura a Lilith y este tránsito va a destapar la sombra en la palabra. Aquí puede salir ese enojo reprimido, temas tabús, resentimientos, celos, verdades incómodas, puede haber un tono muy cortante, muy spicy, puede haber muchas proyecciones, muchas personas trigger también. Esto también te puede mostrar dónde has estado callando demasiado por simplemente mantener la paz. Mi consejo sería que evites conversaciones delicadas si ya estás activada emocionalmente este día. Es mejor pausar, escribir primero, ordenas tus ideitas y después hablas. Este día sirve más para detectar la verdad cruda que para comunicarla sin ningún filtro, ¿ok? Esto te va a mostrar el material, pero no necesariamente te va a pedir soltarlo todo de golpe, ¿me entiendes? Es como que para que empieces a procesar. ¿Por qué te lo digo? Porque a finales de mes, Mercurio va a tener otra cuadratura a Lilith y va a ser ya cuando él esté tratando de ponerse directo, ¿no? Que el día 20 de marzo Mercurio ya entra en directo y aquí va a cambiar la corriente. La mente va a empezar a recuperar esa nitidez. Muchas cosas que estaban ambiguas quizás van a empezar a acomodarse, pero todavía no todo está resuelto al instante, ¿ok? Ese es el inicio de la reorganización. Entonces este es un buen momento para revisar lo aprendido en este retro. ¿Qué entendí? ¿Qué conversaciones necesitaba? ¿Qué idealizaciones se cayeron? ¿Qué verdad se aclaró? Luego, el 28 de marzo, Mercurio va a hacer esa otra cuadratura a Lilith, que va a ser esa segunda pasada. Aquí va a volver el mismo código, pero en otro nivel. Si en la primera pasada reaccionaste, aquí puedes responder distinto. Si en la primera viste una herida, aquí puedes hablarla con un poquito más de conciencia, ¿ok? Esta segunda cuadratura va a servir para integrar, no solo para explotar. El 9 de abril vamos a cerrar el post sombra de Mercurio y aquí es donde se va a estabilizar mucho más ese mensaje. Ya no vas a estar en plena revisión, pero sí vas a estar viendo con mucha más claridad qué cambió en tu forma de pensar, de comunicarte y de decidir. Y eso es lo más importante de este tránsito. No solo lo que está pasando afuera, sino cómo te enseña a leer distinto lo que te pasa a ti por dentro. Y a un nivel más personal, Mercurio retrógrado en Piscis te puede traer mensajes pendientes, males entendidos que pidan ser aclarados, nostalgia que necesitaba discernimiento, te puede traer ganas de volver que deben revisarse con una calma más precisa, te puede traer sueños e intuiciones muy fuertes, cambios en tu manera de hablarte a ti misma, revisión de acuerdos afectivos o económicos y una sensibilidad más alta al tono y a la energía de las cosas. Entonces, no es una temporada para moverte por impulso emocional, sino que es una temporada para escuchar qué parte de tu lenguaje interno necesita madurar. Y aquí está la integración elevada de todo esto. Si extrañas algo, no corras. Pregúntate, ¿qué estás extrañando realmente? ¿Estás extrañando a esa persona, a la fantasía, a la versión de ti que eras cuando estabas ahí o a la promesa que hiciste sobre lo que eso significaba para ti? Entonces, con Mercurio retrógrado en Piscis, no siempre tienes que volver a las cosas, sino te pide que comprendas las cosas. Y cuando tú comprendes de verdad, ya no decides desde la niebla, sino desde la conciencia. Y ahí está la esencia de todo, decidir desde la conciencia. Entonces, no se trata de temerle al retro, sino de usarlo como una tecnología de revisión súper finísima. Un periodo donde el cosmos no te está cerrando caminos, sino que te está afinando el idioma con el que vas a sembrar lo próximo. Y eso, al inicio de un ciclo colectivo tan nuevo que acabamos de tener esa gran conjunción de Saturno-Neptuno en el grado cero de Aries, es oro puro. Aprovecha este retrógrado para tocar profundamente
tus sentimientos para integrar todo lo que has vivido desde el año 2025, incluso desde el 2023, 2024, para que realmente puedas, ahora que pasa la temporada de Aries, el 20-21 de marzo, empieces con la fuerza y el fuego que es tan digno de Aries. Así que deja que este Mercurio retrógrado en Piscis, que es el último signo del zodiaco y donde de todas formas revisamos y reorganizamos y disolvemos, deja que te guíe. Deja que Mercurio retro te lleve a las profundidades donde te va a llevar sin interpretarlo como que estás mal, que estás haciendo acciones equivocadas o que te has cometido un error según el rumbo que puedes ver que está tomando tu vida en este momento. Recuerda que Piscis nos hace ver las cosas mucho mejor de lo que realmente eran. Muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video. Si te gustó, suscríbete, dale un like y coméntame qué es lo que estás pudiendo sentir ya que Mercurio te está trayendo para revisar en este periodo retrógrado en Piscis. Chao, chao.